Efesios 1:6. ¿Qué palabras destacamos de ahí? ¿Cuál es la palabra más destacada de ese párrafo? ¿Ah? Hacemos. ¿Ah? Aceptos. Aceptos. ¿Cuál otra? Pudiéramos destacar muchas. Nos hizo es repetidas veces la palabra en este pasaje que hemos leído. Nos hizo para la alabanza de su gloria, nos hizo aceptos, nos hizo para... La palabra hacer es muy frecuente. La palabra aceptos. Pero quiero referirme a una palabra, la más tierna que aparece ahí. ¿Cuál es? El amado. Nos hizo aceptos en el amado. Quiero hablar del amado esta noche. ¿Ah? ¿Será bueno hablar del amado? Aleluya, que el Señor nos ayude. Tenga la bondad de sentarse. El amado es un término que aparece también en el libro de Cantares. Cantares capítulo 1 verso 7 habla de aquel a quien ama mi alma. Veamos este verso 7. Cantares 1:7. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, donde apacientas. Oh tú, a quien ama mi alma, es decir, el amado de mi alma. Alabanzas a Dios. Siempre se ha dicho que el libro de Cantares es el diálogo entre el esposo y la esposa, es decir, un lenguaje figurado de la relación de Cristo con su iglesia. Amén. Ahora, hablar de Cristo como el amado. Cuando hablamos del amado estamos hablando de Jesús. No hay nadie más extraordinario que Jesús. No hay nadie que se merezca, que sea digno de ser amado como Jesús. Él merece ser amado por encima de todo lo demás, incluyendo la vida misma. Jesús merece ser amado por encima de nosotros. ¿Sí o no? Alabanzas a Dios. Él es el amado de mi alma. Por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él somos. Si hay gozo en nuestra alma es por Él. Si hay paz en nuestra vida es por Él. Si hay esperanza en nosotros es por Él. Si hay salvación en nosotros es por Él. Si gozamos de perdón de pecados es por Él. Si tenemos seguridad eterna es por Él. A Él se lo debemos todo. Por Él somos lo que somos ahora y seremos lo que llegaremos a ser. Todo será por Él. Él es el eje central, la figura central de toda la Biblia. Él es el centro del mensaje del Evangelio. Un Evangelio sin Jesús como el centro no vale nada. Cualquier doctrina, cualquier filosofía sin Cristo es un mensaje muerto. Cristo es quien da vida a todas las cosas. Alabanzas a Dios. Él da vida a todas las cosas. Por eso, qué extraordinario hablar de Cristo como el amado. Cuando se habla de Cristo como el amado, se refiere al lenguaje más sencillo. Algunos predicadores acostumbran escoger en la semana, leer libros en la semana y hacer una compilación de palabras las más rebuscadas, las más resacadas, para luego venirlas y decirlas el domingo en un sermón. Lo dicen muy bonito y la gente se emociona por la palabra, pero ¿entendieron lo que dijo? No entendieron nada.
En cambio, el Evangelio de Cristo, cuando uno habla de Cristo como el amado, no está hablando de nada rebuscado. Está hablando de algo que nosotros es cotidiano. Hablamos de ese Jesús con quien hablamos. Es el primero con el que hablamos en las madrugadas. Es el primero con el que contamos para todos los días. Es el primero al que nos encomendamos. Es el primero al que nos dirigimos para darle gracias por todos los beneficios y favores recibidos, por el día vivido, por la noche vivida, en fin, por todo. Cristo en nosotros es alguien cotidiano. Alabanzas a Dios. No está por allá en las páginas de los libros. Está en nuestra vida, está a nuestro alcance, está a nuestro lado. Alabanzas a Dios. No hace parte de una filosofía ni de una doctrina por ahí rebuscada ni extraña. Es lo más sencillo que hay. Sencillamente es el amado. Alabanzas a Dios. Por un momento, trasladémonos. ¿Qué nos predicaría una mujer como estas? San Juan capítulo 20, por favor, verso 11. ¿Qué mensaje nos daría esta mujer? ¿Cómo nos predicaría Cristo? ¿Nos daría un mensaje sobre la relatividad? ¿Escogería un mensaje sobre si existe la elección incondicional o la predestinación incondicional o condicional? Nada de eso escogería, ninguna doctrina por ahí de esas que confunden la gente. Estas mujeres tendrían el mensaje más sencillo pero más poderoso para darnos, estas mujeres que habla aquí la Biblia. Pero María estaba fuera llorando. Habla de cuando fueron a visitar la tumba y encontraron la tumba vacía, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, la pregunta, 2 veces aparecerá esta pregunta aquí, ¿por qué lloras? Esta vez la pregunta viene de los ángeles que están allí. Les dijo ella: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Enseguida, mire lo que pasa. Cuando había dicho esto, volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, es decir, no lo reconoció de inmediato. Jesús le dijo: aquí lo vino a conocer. Cuando oyó esta palabra, que es una palabra extraordinaria en los labios de Jesús, esta palabra, mujer. Esta mañana, en la devocional de esta mañana, algunos preguntaban por qué Jesús no había llamado a María madre, sino que siempre la llamó mujer. En los labios de Jesús la palabra mujer adquiere unas dimensiones incalculables, más que madre. Porque en Dios, ¿qué fue primero? ¿Madre o mujer? ¿Qué fue primero? Eva, ¿qué fue primero? ¿Fue madre o fue mujer? ¿Qué fue primero? Mujer. En labios de Jesús, esa palabra mujer adquiere unas dimensiones extraordinarias. En labios de Jesús no es la mujer de la que hablan los poetas ni las que pisotean los hombres. Mujer, ahí tiene una altísima dignidad. Y ella supo, mire, María sabía la forma extraordinaria y respetuosa como Jesús se dirigía a las damas. Y sabía que esa palabra en labio de Jesús es extraordinaria. ¿Cuándo lo conoció? No lo conoció por la apariencia, lo conoció por la palabra. Cuando lo oyó decir mujer, se dio cuenta que era Jesús. Alabanzas a Dios. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero o el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Todavía
no reaccionaba del todo, aunque esa palabra ya le daba una pista de con quién estaba hablando. Sin embargo, piensa por un momento que tal vez es el jardinero, el que cuide ese jardín. Dice, claro, si es el jardinero, encuentra a alguien sepultado aquí y para que no le ensucien su jardín, pues bote el muerto, lo lleva para otro lado. Y por eso le dice, mira, si a ti te molesta Jesús, si a ti te estorba Jesús, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevo para mí. Si a usted le molesta Jesús, deje yo me lo llevo en mi corazón. Si a alguno de ustedes lo molesta Jesús, le estorba Jesús, deje yo me lo llevo conmigo. Alabanzas a Dios, alabanzas a Jesús. Jesús le dijo otra palabra muy peculiar. La forma como Jesús habla es extraordinaria, como Jesús llama a cada uno de los suyos por su nombre. Ya lo había dicho Jesús en San Juan 9, a sus ovejas, a cada una de ellas llama por su nombre, y ellas conocen su voz y lo siguen. Cuando ella escuchó esa palabra, que la llama por su nombre, le dijo, María. Volviéndose ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Alabanzas a Dios. Quiere decir incluso más que maestro, el término griego que aparece ahí es mi maestro. Mi maestro. Lo reconoció plenamente. Pensemos por un momento, esta mujer, después de reconocer a Jesús, si nos encontramos con ella un poco más adelante y le preguntamos, ¿qué mensaje nos daría? Seguro no nos diría un mensaje cargado de argumentos filosóficos, ni de ideas, ni de teorías religiosas. Nos daría un mensaje tan poderoso, tan sencillo, tan elocuente, pero tan real. Es que mi Jesús está vivo, mi Señor está vivo. Acabo de ver la tumba vacía y acabo de encontrarme con Él y hablar con Él. Jesús tiene que ser una realidad de nuestra vida. Poco a poco las religiones han quedado solamente en un Jesús que existe en su sermón, que existe en su ideología, pero que no está en sus corazones. Los primeros cristianos tuvieron el privilegio de tener a un Jesús real, no un Jesús ideal, sino un Jesús real. No alguien que existe en el idealismo, sino alguien que existe en la realidad. Alguien tan tangible que ellos podían hablar de un Jesús real. Es que lo palparon, es que lo vieron nuestros ojos, dice Juan en su primera carta. Es que lo palpamos, es que lo vimos, es que estuvimos con Él, es que comimos con Él. Un Jesús real. Alabanzas a Dios. Un Jesús que se podía palpar, un Jesús que se podía ver, un Jesús que se podía sentir, un Jesús con el que se podía dialogar, un Jesús con el que se podía caminar, un Jesús con el que se podía vivir. Ese es el Jesús que tenía la iglesia y los cristianos de los primeros tiempos. Por allá por los siglos terceros y cuartos vino otro Jesús. El verdadero Jesús quedó olvidado. Y vino la época de la escolástica. La escolástica es el tiempo cuando el evangelio se mezcló con la filosofía griega. Entonces ya no se sabía hasta dónde era la filosofía y hasta dónde era el evangelio. Ahí vinieron las discusiones acerca de quién es Jesús, si es el segundo o es el tercero o cuál. Esos son filosofías que vinieron de la influencia griega. Y ahí la gente se perdió. Y ya Jesús Jesús dejó de ser una realidad para pasar a ser en muchos simplemente una quimera, en otros simplemente un argumento religioso, en algo otro simplemente una fantasía y en otros una filosofía.
Pero el Cristo de verdad tiene que ser real 100% en nuestra vida. Un Jesús real con el que yo puedo contar, con el que yo puedo hablar, con el que yo puedo vivir, al que yo le puedo pedir un consejo, el que sé que me habla, al que sé que me ayuda, al que sé que me responde, al que sé que me socorre. Ese es el Jesús que yo necesito encontrar en la Biblia. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Es Jesús el amado. Alabanzas a Jesús. ¿Cómo ilustrar esto de una mejor manera y poder llegar con mi sencillo mensaje esta noche a sus corazones? Quisiera ilustrarlo de la mejor manera que Dios me dé. Hay un bebé. Tiene tal vez pocos días o horas de nacido. Está en los brazos de mamá. Él no sabe de eso de relativismo. Él no sabe de traiciones ni de penas. Él lo único que sabe es que está en unos brazos que le brindan protección. Él lo único que siente es que está abrigado por alguien que le brinda cuidado, cobijo, que si tiene hambre le da de comer, que si tiene frío lo abriga, que si tiene miedos lo protege. Eso es lo único que él siente, y para él es lo único que importa. Si alguien le hablara mal de su mamá, a él no le importa lo que digan mal de la mamá. Si dicen bien, no lo afecta, y si dicen mal, tampoco. A él lo único que le importa es que es su mamá. Alabanzas a Dios. Y de que su mamá está recibiendo todo lo que necesita. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, no le importa si de Jesús o del evangelio la gente habla mal o habla bien. Lo único que nos importa es que al lado de Jesús estamos bien, sentimos su gracia, sentimos su misericordia, tenemos su protección. Si alguien nos dice que no existe, eso es un problema de él. Yo sé de con quién estoy. Si alguien le dice a ese bebé, tu mamá no existe, él sí sabe la verdad, porque él está ahí en sus brazos. ¿Quién pudiera saber más acerca de la verdad de su mamá que el bebé que está en los brazos de ella? Alabanzas a Dios. ¿Quién puede saber más de Jesús sino aquel que puede descansar todos los días en sus brazos y acudir a su misericordia y sentirse rodeado por ese inmenso poder glorioso que lo protege, que lo abriga, que le brinda seguridad y confianza, que lo consuela, que lo conforta, que lo acompaña incluso en las horas de mayor soledad de la vida? Aleluya. Alabanzas a Dios. Es Jesús el amado. Es Jesús el amado. Para ese bebé, el ser amado es esa mamá que le brinda su calor, de quien siente su calor. Ese es el ser que él ama. Ahora él no conoce a otro. Ahora no conoce a nadie más. Conoce esa mamá que le brinda todo, de quien depende por completo. Nosotros tampoco conocemos ni a otro Jesús ni a otro Dios. Solo conocemos este de quien dependemos, con quien vivimos, con quien caminamos, y de quien hemos recibido esta salvación y esta gracia tan grande y gloriosa de la que ahora disfrutamos. Alabanzas a Jesús. Maravilloso es el amado. Aleluya. Nos hizo aceptos en el amado. No nos hizo aceptos en ningún otro lado ni en ninguna otra persona. Nos hizo aceptos en el amado. Aleluya. Alabanzas a Dios. Dios no nos ha hecho aceptos en nuestras obras, nos ha hecho aceptos en el amado. Todo aquel que esté en Cristo. Desde el cielo los ángeles no lo ven diciendo: allá anda ese hombre, allá anda ese Antonio, allá anda aquel otro o aquel que fue un ladrón o que fue un borracho, que fue un adúltero. No, allá está mi hijo, allá está mi hija. Estamos abrigados por el amado.
cubiertos por el amado. Nosotros no nos vemos. Desde el cielo los ángeles solo ven a Jesús. Aquí la gente nos ven a nosotros, pero desde el cielo no nos ven a nosotros. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Alabanzas a Dios. Ven a Jesús en nosotros. Ven a Jesús en nosotros. Ven a Jesús en nosotros. Alabanzas a Dios. Era tal el amor de los primeros creyentes por este Jesús real que no les importó dar la vida. Hay unos túneles, unas cavernas en Roma, en la ciudad de Roma, unos túneles por debajo, estrechos, oscuros, conocidos como las catacumbas, donde miles de cristianos les tocó morir por la causa de Jesús. Hay un coliseo romano donde cantidad de hermanos murieron por la causa de Jesús. Y estoy recordando a uno de esos mártires, Ferrer. Ferrer era un hombre que tenía 12 hijos, tenía una hermosa familia, su esposa, y tenían 12 hijos. El menor de ellos era un bebé de 1 año, solo de 1 año. Por la causa de Jesús fue condenado a morir en la hoguera. Las autoridades romanas, buscándole hacer abdicar de su fe, que maldijera a Cristo y bendijera al emperador para salvar su vida, hicieron que trajeron a su esposa de la casa, y por el camino por donde lo sacarían a él, de la celda donde lo sacarían, arrodillaron a los 12 niños y en último a su mujer, para que al ver a sus niños arrodillados llorando, él tuviera que abdicar de la fe y maldecir a Jesús para salvar la vida. Pero se encontró con el primero, que era el mayorcito, y le dijo: papá, no desistas, valiente, sigue adelante. Se encontró con el segundo, con el que le seguía, igual le dijo: papá, tú eres el hombre que para nosotros eres el gran ejemplo de fe, no queremos verte desmayar. Así el tercero, así el cuarto. Los más pequeños solo lloraron, y aún el niño, que apenas balbuceaba unas cuantas palabras, le dijo: papi, sigue adelante. Y la esposa última le dijo: no te detengas. Hoy estás dando el más grande paso y haciendo por nosotros el acto más hermoso y dejándonos la herencia más grande que nos podía dejar. La herencia de tu fe y de tu testimonio inquebrantable y de tu amor por Jesús. De ahí que valiente avanzó a las llamas sin hacer un solo gesto de dolor. Amaba a Jesús por encima de todas las cosas, por encima de su vida y aún por encima de su propia familia. Amar a Jesús es lo más extraordinario. Por eso la Biblia dice que si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Qué más puede merecer? Amar a Jesús es lo más glorioso. Si nos toca vivir por Él y morir por Él, es lo más extraordinario. Los millones que murieron así lo testificaron. Para ese día que iban a encontrarse con las llamas o con los leones, vestían la mejor ropa que tenían. Acostumbraban vestirse de blanco, con ropas impecables de blanco, y salir cantando alabanzas antes de encontrarse con la muerte por la causa de Jesús. Es que Jesús no es un idealismo, Jesús no es un cuento,
Jesús no es el brahmanismo, Jesús no es una filosofía, Jesús no es una creencia, Jesús es realidad, 100% realidad. Alabanzas a Dios. Las personas que hablan con un ser irreal tienen trastornos mentales. Nosotros no hablamos con un ser irreal. Nosotros hablamos con un ser real, 100%. Aleluya. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración. Qué lindo reconocerlo en todos nuestros caminos. Reconocerlo en el trabajo. Reconocerlo en la universidad, en el colegio, en la escuela, en todas partes, reconocerlo en la casa, en todo lugar, cuando estamos en medio de los hermanos, cuando estemos en medio de los extraños, reconocerlo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dijo el proverbista. Reconócelo, reconócelo en todo tiempo, reconócelo en todo lugar, reconócelo delante de la gente, no te avergüences de Él. Pablo le dice a Timoteo, le escribe a Timoteo, no te avergüences de Jesucristo. Alabanzas a Dios, acuérdate de aquel que padeció delante de Poncio Pilato. No te avergüences de Jesucristo ante nadie, ante nada, ni ante los gobernadores, ni ante autoridades, ni del cielo, ni de la tierra. Da testimonio de Jesucristo, el testigo fiel. Da testimonio de Jesús, el testigo fiel. Sigue dando testimonio de Él. Él es el amado de nuestra alma. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Sin el amor de Jesús, el alma humana da vueltas. Busca en una cosa y en otra llenar un vacío que lleva en su interior, mas no lo puede llenar. No hay nada que pueda satisfacer de forma real el alma humana, sino la presencia de Jesús el amado. Todo lo demás son búsquedas inútiles. Es cavar en cisternas rotas que no detienen agua. Alguien dice, yo lo que necesito es placer, y busca placer, pero finalmente descubre que ahí no hay nada que llene su alma. Lo que necesita es licor, lo que necesita es droga, finalmente descubre que eso es simplemente un basurero y lo hace cada vez más infeliz. Hay una sola cosa que llena el alma de verdad, que lo satisface plenamente, y es la presencia de Jesús, la presencia del amado real, del Jesús real, del verdadero Jesús, de un Jesús tangible. Aleluya. De un Jesús cercano y no de un Dios lejano. Ese Jesús es el que necesitamos llevar más y más intronizado en el corazón. Aleluya. Aleluya. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está usted de Jesús esta noche? ¿Qué tanto es Jesús para usted? ¿Un Jesús que solamente existe en las páginas de la Biblia? ¿O un Jesús que vive en su corazón? ¿Un Jesús que existe en la creencia? ¿O un Jesús que está en su vida? ¿Cuál es el Jesús con el que usted camina o en el que usted cree? Más allá de las páginas de la Biblia, yo creo en un Jesús con el que camino diario. Más allá de una creencia o de una ideología, yo tengo a un Jesús que es real todos los días. Y puedo decir como el salmista, el Señor es mi pastor, es tan real que es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso habla de una relación personal. Él conforta mi alma, me guía por camino de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Él siempre está conmigo. Es un
es alguien que siempre está conmigo. ¿Cuántos tenemos a ese Jesús? Nuestro eterno compañero, nuestro eterno consejero, nuestro real pastor. Aleluya. ¿Qué tal si puesto de pie le damos una acción de gracias esta noche? ¿Qué tal si por un instante usted allí de pie, mientras alaba al Señor en su mente, reflexionas y tal vez le decimos: Señor, ¿cuántas veces te hemos descuidado? ¿Cuántas veces te hemos dejado allá abandonado simplemente en las páginas de la Biblia? ¿Cuántas veces te dejamos simplemente en la biblioteca o allá en el sermón que oímos cuando vamos al culto? Pero allá lo dejamos y de ahí para allá seguimos solos sin Él. Pero qué bueno que Jesús no sea alguien que vive simplemente en el sermón que escuchamos, ni que de vez en cuando leemos en las páginas de la Biblia, sino que sea ese Jesús real que habita en nuestros corazones, que vive en nosotros, que podemos contemplar. Como el salmista en el Salmo 16 poder decir: yo veía al Señor siempre delante de mí. Es que está a mi diestra y no seré conmovido. El Señor siempre está delante de mí. Oh, aleluya. ¿Quisieras alabar al Señor? ¿Te quedan fuerzas para decirle algo al Señor? ¿O está tan lejos de tu vida que ya ni quieres decirle nada? Él está aquí. ¿Cuántos sabemos y sentimos que Él está aquí? ¿Para cuánto Jesús sigue siendo una realidad en su vida? ¿Es Jesús una verdad real en tu vida? ¿O solamente es retórica? Cuando dices que crees en Él, lo dices por retórica. Incluso cuando oras, de vez en cuando oras, lo haces simplemente para que otros te vean, como los hipócritas de Mateo capítulo 6. Pero Jesús requiere, así como Él es real, demanda que sus seguidores también seamos reales. Jesús demanda un adorador real. Alabanzas a Dios. Soberano Señor Jesús, cuán maravilloso, Señor Jesús, es contar contigo en todo tiempo y lugar. Cuán maravilloso, Señor Jesús, llevarte en el alma, donde quiera que vayamos, saber que tú eres el todo. Pues vivimos en ti, y sin ti todo lo nuestro sería simplemente una mueca de fastidio, de dolor, o simplemente de una creencia vacía. Pero tú eres real. Caminar contigo y sentirte de verdad es lo más grande que nos ha podido pasar. Poder sentir tu presencia, poder sentir el toque suyo, poder sentir su Espíritu Santo moviéndose en nuestra vida, en nuestro corazón, tocando nuestra alma, motivándonos a seguir, sosteniendo nuestra mano cuando estamos tal vez a punto de caer o desmayar. Ha sido lo más lindo que nos ha podido pasar. Oír tu voz incluso en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad, sentir tu presencia maravillosa que nos brinda confianza. Oh Señor, cuán glorioso es caminar contigo. Tú eres el amado de mi alma, Jesús. ¿Qué importa que la ciencia hoy te niegue y el intelecto humano te desprecie? Tú existes no por dichos de la gente,
Sí, Señor. Existes porque eres omnipotente. Si aquel que cree ser sabio hoy te niega, Jesús. y el fuerte en su poder te menosprecia, Aleluya. bendito el ignorante que te acepta, dichoso el que te espera, pues dices, yo te siento, y aunque no te sintiera, y aunque en ti no creyera, tu obra se manifiesta. Los cielos, la tierra, el mar y las estrellas, los astros y aún las piedras, a una voz te confiesa. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Aleluya, Jesús. Señor, tú existes. Señor, tú Señor, ¿cómo podré negarte? Tú existes, yo te siento. Y aunque no te sintiera, y aunque en ti no creyera, tu obra se manifiesta. Sí, Señor. Los cielos, La tierra. la tierra, Aleluya. el mar y las estrellas, los astros y aún las piedras, a una voz te confiesa. Aleluya, Jesús. Señor, tú existes. Señor, tú vives. Señor, Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿cómo podré negarte? Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Gracias a Dios. Aleluya al Señor. Una dama de la más alta sociedad de los persas fue invitada a la corona